Otro periférico de mucha importancia, otro componente periférico de mucha importancia, son los encargados de almacenar la información, las conocidas como unidades de almacenamiento de información. Son periféricos de entrada-salida. Si volvemos atrás, los habíamos ubicado en los periféricos de entrada-salida. Los periféricos de entrada-salida podemos diferenciarlos o dividirlos en tres categorías. Aquellos de naturaleza magnética, que son, por ejemplo, los discos rígidos. Generalmente los discos rígidos van dentro de la computadora. También tenemos discos rígidos externos de naturaleza magnética. Son más grandes, son un poco más voluminosos y son más baratos. Tenemos aquellos que son de naturaleza, aquellas unidades que son de naturaleza óptica, que son los DVD, los CD. Ya han caído en desuso. Los equipos modernos prácticamente ya vienen sin lectoras y grabadoras de DVD o CD, y tenemos aquellas unidades de almacenamiento de información de naturaleza electrónica. Estas unidades nacen en las tarjetas SD o micro SD, en los pendrives, que con el transcurso del tiempo fueron incrementando su tamaño. La misma naturaleza empleada para la construcción de los pendrives o las tarjetas SD o micro SD se utilizó para construir discos rígidos, llamados discos rígidos de estado sólido, identificados por la sigla SSD, a diferencia de los discos rígidos de naturaleza magnética, identificados por la sigla HDD. Estos discos rígidos son más caros, pero son mucho más rápidos. Otra característica, o sea, la gran característica de las unidades de almacenamiento de información es su capacidad para almacenar información. Tenemos discos rígidos, pero hay discos rígidos que, si yo los veo de afuera, son todos iguales. Sin embargo, algunos almacenan mayor cantidad de información y otros menor cantidad de información. ¿Cómo medimos esta característica? Necesitamos una unidad de almacenamiento, que es el byte. El byte lo vamos a definir como un carácter, es decir, una letra, un signo o un número. Vale decir que cada vez que yo me siento en la computadora e ingreso una letra, un signo o un número, le estoy dando a la computadora un byte. Se imaginarán ustedes que en la computadora tenemos gigante cantidad de información. Las computadoras poseen miles de millones de bytes. Por lo tanto, el byte, que es la unidad de medida, resulta muy pequeña para las enormes cantidades de informaciones que se disponen hoy. Por lo tanto, necesitamos múltiplos de esta unidad, como son el kilobyte, que equivale a aproximadamente 1000 bytes, el megabyte, que equivale a aproximadamente 1.000.000 de bytes, el gigabyte, que equivale a aproximadamente 1.000.000.000 de bytes, 1.000.000.000 de bytes, el terabyte, que equivale a 1.000.000.000 de bytes, y así podemos seguir creciendo. Tenemos el petabyte, el exabyte, el zettabyte y el yottabyte. A nivel comercial y a los fines de comprar computadoras e interpretar su información, pudiendo identificar hasta el terabyte, nos va a alcanzar. Así es que tenemos discos rígidos, por ejemplo, internos, discos rígidos que van dentro de la computadora y que son los encargados de almacenar todos los programas, los sistemas operativos y toda la información que se va generando en la computadora. Estos discos rígidos suelen ser de naturaleza magnética, los identificamos con su sigla HDD, y vamos a encontrar tamaños de 512 gigabytes, 512 gigabytes, 1 terabyte. Recuerden ustedes que cuando alcanzábamos 1000 gigabytes teníamos 1 terabyte. Es decir, por ejemplo, si este tamaño fuese creciendo
500, 600, 700, 800, 900 gigas. Cuando llegamos a 1000 gigas ya no decimos 1000 gigas, sino que decimos 1 terabyte. Los discos de 2 terabytes serían discos de 2000 gigas. Los discos de 4 terabytes serían discos de 4000 gigas, 8 terabytes y 12 terabytes. Obviamente, a medida que va creciendo la capacidad de almacenamiento de la información, va creciendo también el precio de la unidad. También tenemos para usar internamente en la computadora, también para usar como disco rígido interno, pero ya de naturaleza electrónica, conocidos como SSD, los discos electrónicos, los discos rígidos de estado sólido. Si los comparamos con los magnéticos, son muy, pero muy rápidos. Al ser de naturaleza electrónica, responden prácticamente de manera instantánea a las órdenes que les pidamos. Son extremadamente veloces, pero son mucho más caros. Por lo tanto, se comercializan en tamaños bastante más pequeños que los anteriores. Fíjense ustedes que el mayor de los discos rígidos de estado sólido es de 500 gigas y el menor de los discos rígidos de naturaleza magnética es de 512 gigas. Suelen utilizarse de manera combinada, es decir, suelen utilizarse discos rígidos de estado sólido pequeño de 120 gigas o 240 gigas en combinación con un disco rígido de naturaleza magnética. En el disco rígido magnético guardamos los datos, las fotos, la música, los videos, los programas que utilicemos, y en el disco rígido electrónico de estado sólido guardamos los programas y los sistemas operativos para acceder a ellos de manera mucho más rápida. Con esta combinación de discos, las computadoras suelen mejorar muchísimo su rendimiento y su performance. También tenemos las unidades de almacenamiento externo, que son para traslado y backup. Es decir, cuando yo necesito trasladar información de una computadora a la otra, generalmente utilizamos pendrive o discos rígidos externos o CD o DVD. Estas unidades de almacenamiento externas a la PC se utilizan entonces para traslado y backup. ¿Qué es un backup? Un backup es una copia de respaldo de la información. Vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que soy ingeniero y que tengo en mi computadora un proyecto muy importante que vengo desarrollando desde hace varios meses. Imaginen ustedes que mi proyecto está solamente guardado en mi computadora. Un día mi computadora falla, se rompe, se daña el disco rígido y con el disco rígido se daña también mi proyecto. Estoy tirando a la basura 4 meses de trabajo. Para que eso no suceda, yo hago una copia de mi trabajo en una unidad externa a la computadora. Por ejemplo, en un disco rígido externo. Esa copia de respaldo se denomina backup de la información. ¿Se entiende? Entonces, para realizar backups o para trasladar información de una computadora a la otra, utilizamos pendrives, utilizamos discos rígidos externos, utilizamos CD o DVD, pero ya en mucho menos escala. Los tamaños de los discos rígidos externos tenemos de 1 tera, de 2 teras, 4, 8 y 12 teras. A medida que crecemos en su tamaño, crece también el precio, llegando a valer un disco rígido externo hasta 35 o 40 mil pesos hoy. Tenemos pendrive, sus tamaños pueden ser de 8 gigas. Fíjense, 1 tera, un disco rígido, 8 gigas, un pendrive, 8, 16, 32, 64. A ver, si yo tengo un pendrive de 64 gigas, llego a 100 gigas, por ejemplo, luego 200, 300, 400, 500 gigas, 800, 1000 gigas. Cuando llegué a 1000 gigas, tengo 1 tera. ¿Se dan cuenta? Es decir,
en este disco rígido externo puedo guardar aproximadamente 100 a 120 la información contenida en 100 a 120 pendrive de 8 gigas. ¿Se entiende? Esto les comento para que ustedes tengan la posibilidad de hacer la relación de los tamaños.